Bueno, pues uno de los temas que nos ha ocupado en los últimos días ha sido el asunto de la pareja sentimental de Díaz Ayuso, de Alberto González Amador, y lo que le han llamado en algunos medios de comunicación y lo que ha provocado una querella de su parte, una querella más. Esto es lo que decía el presentador de televisión española, Xavier Fortes. El defraudador confeso, Alberto González Amador, me advierte de una querella por llamarle defraudador confeso. Mediante este documento, un burofax, el abogado de la pareja de Ayuso, me informa de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias a su patrocinado. En la misma se amplía esa citación a los colaboradores de este espacio, Enrique Juliana y Luis Arroyo. Justifica esa querella, o anuncio de querella o citación previa a la querella, en el hecho de que en el programa que presentó y que dirijo nos hayamos referido a su defendido como autor confeso de un fraude fiscal. Conviene recordar que el propio González Amador, por medio de su abogado, reconoce literalmente en un documento remitido a la Fiscalía que ciertamente, y abro comillas, se han cometido dos delitos contra la hacienda pública. Evidentemente, por si había dudas, me reafirmo, insisto, por si había alguna duda, en la expresión utilizada, por cuanto es obvio que el mismo querellante ha reconocido el fraude cometido en el referido documento remitido a la Fiscalía y que no solo no ha negado, sino que además ha venido a validar al denunciar la filtración del mismo. No encuentro, pues, otra forma más ajustada al diccionario que definir como defraudador confeso a alguien que confiesa ser un defraudador. Y por último, gracias sinceras, señor González Amador, por ver cada noche fielmente este espacio, por ser un seguidor fiel y diario y ayudar a que sigamos superando los registros históricos de audiencia. Muchísimas gracias. Bien, eso es lo que decía Fortes, tras conocer esa querella que ha interpuesto contra él y también contra Luis Arroyo, Enrique Julián y Pablo Simón, la pareja de Ayuso, por llamarle delincuente, defraudador confeso. La pregunta ¿es la pareja de Ayuso, González Amador, un defraudador confeso, un delincuente confeso? Se lo vamos a preguntar al abogado Pablo de Palacios. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Y también al director de Es Diario, Benjamín López. ¿Qué tal, Benjamín? Un saludo. ¿Es un defraudador confeso, un delincuente confeso, González Amador? Pues a ver, en principio, desde una nomenclatura jurídica podemos decir que no es un defraudador confeso. No es un defraudador confeso porque en este momento lo único que ha hecho ha sido remitir un mensaje a la Fiscalía y la Fiscalía está estudiando la posibilidad de llegar a una conformidad con la pareja de Ayuso. Eso no quiere decir que sea desde el punto de vista estrictamente jurídico un autor confeso de fraude fiscal, porque únicamente se puede confesar un delito ante la sala de enjuiciamiento, ante el juez que enjuicie la causa. Por lo tanto, la nomenclatura jurídica sí que es cierto que no estaríamos todavía ante un autor confeso de fraude fiscal, sino ante una persona que está, pues aunque haya habido ese mensaje con la Fiscalía y que otra cosa distinta es cómo ha trascendido ese mensaje a la opinión pública, pero que está negociando una posible conformidad que le apartara del deber de someterse a un enjuiciamiento estrictamente hablando y, por lo tanto, a esa pues confesión. Por ahora no se ha confesado ese fraude fiscal, no se ha confesado porque estrictamente, como digo, no lo ha hecho ante la sala de enjuiciamiento, que es ante la única jurisdicción y ante la única sala que se puede confesar y a partir del momento en el que se puede llamar a alguien como realmente autor confeso de fraude fiscal. ¿Cuál es tu opinión? ¿Defraudador, delincuente confeso? No, de momento ninguna de las dos cosas, ¿no? Yo creo que Pablo de Palacio nos lo ha dejado bien claro y cualquier persona que sepa, que tenga unas nociones básicas de derecho, sabe que no se le puede considerar defraudador confeso o delincuente confeso en absoluto, ¿no? No tiene valor probatorio ninguno esa carta que dirige a la Fiscalía, eso no debería haber salido nunca del ámbito privado, además, y confidencial. Salió, trascendió a la opinión pública, pero en realidad lo que está expresando es el deseo de llegar a un acuerdo y en determinadas circunstancias podría declararse culpable de dos delitos, es lo que dice en esa carta. Ni siquiera se ha llegado a materializar un acuerdo y hasta que ese acuerdo no se materialice y el juez dé la conformidad, pues no hay ningún delito del que se le pueda achacar. La pregunta, yo creo que eso es tan claro y tan obvio, ¿sabes?, que yo creo que no hay debate. Yo creo que la pregunta realmente, y si me permites, Javier, yo se la traslado a Pablo de Palacios,
es si una querella contra un periodista que le ha tildado de delincuente confeso o de defraudador confeso tiene visos de poder prosperar. Parece muy seguro Xavier Fortes y otros periodistas que se lo han llamado, un gran número de periodistas, políticos también, pero yo no sé si esto tiene visos de poder prosperar o se ampara en la libertad de expresión. No sé cómo lo ves tú, Pablo. Bien, yo entiendo que hay dos matices. El primero de ellos es que la libertad de expresión, en principio, en este caso, no le ampararía a las personas que han sido querelladas, no le ampararía porque hay otro derecho que es el derecho a la presunción de inocencia ante la opinión pública, evidentemente, pero la presunción de inocencia en general de cualquier persona y, por lo tanto, cuando entran en confluencia dos derechos fundamentales de esta envergadura, pues en este caso, dada la naturaleza del delito que se está investigando, pues probablemente tendría mayor peso o mayor visos de prosperar la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva y no solo a ese, sino a la presunción de inocencia. Ese sería uno de los primeros matices. Otro matiz distinto es si estas querellas que por ahora lo que se ha presentado son las papeletas de conciliación previas, porque cualquier querella por injurias o calumnias necesita un intento de conciliación previo, que sin ese intento de conciliación no tiene ningún viso, ya no de prosperar, sino de ni tan siquiera ser admitida a trámite. Si una vez sea admitida a trámite esta querella, tendrá alguna posibilidad de prosperar, y ahí yo tengo ciertas dudas, porque una cosa es que nomenclaturamente y jurídicamente uno pues se pueda referir con cierta voluntad, ¿no?, de faltar a esa verdad o de que es lo que determina el tipo delictivo de la injuria y la calumnia, y por lo tanto que con conocimiento de que realmente no es el autor confeso de fraude fiscal, pues le llamemos de esa manera. Esto sería lo que determinaría el tipo penal por el cual se están querellando. Y otra cosa distinta es que se le haya llamado así porque ese documento que ha salido de Fiscalía pues haya podido inducir error a aquellos que pues no se dedican en el día a día a lo que es la justicia y a lo que es las leyes. Por lo tanto, yo creo que ahí esos visos de prosperabilidad, si es que son admitidas estas querellas, tienen, pues digamos, poca proyección hacia adelante. Lo que sí que es evidente es que en este momento no es la libertad de expresión lo que le ampararía, sino que es pues esa falta de voluntad de realmente pues haber faltado temerariamente a la verdad, como dice el tipo penal de injuria y calumnia, haber sido simplemente pues un error en la nomenclatura por el simple y mero hecho de que pues no son personas que se dediquen a la justicia, y por lo tanto pues a veces puedas caer en algún que otro tipo de error hermenéutico, digamos. He perdido el sonido. Pablo, te estaba preguntando, Benjamín. Sí, te decía, Pablo, que el error es comprensible, pero que en el caso de Fortes en concreto, él se reafirma. Y parece difícil pensar que cuando ha recibido un escrito para un acto de conciliación no se asesore previamente antes de volver a reafirmarse en la televisión pública y volver a llamarle con todas las letras defraudador confeso, ¿no? Ya el error ahí parece que se disipa, no sé qué opinas. Bien, el error puede disiparse, evidentemente. Aquí el tema es que también hay un tema que es interpretable, ¿no? Y la interpretación en ese sentido, la jurisprudencia ha sido bastante poco unánime. Han habido resoluciones de todo tipo. Una cosa es la confesión de un delito y, por lo tanto, llamarle dentro de un campo estrictamente jurídico a alguien autor confeso, que eso únicamente sería si alguien confiesa ese delito
delante de una sala de enjuiciamiento, y otra cosa es que en una nomenclatura fuera de lo jurídico pues podamos decir que es una persona confesa por cuanto ha confesado que a lo mejor ha cometido ese delito, ¿no? Y ahí la jurisprudencia lo que viene diciendo es que es necesario no únicamente que esa nomenclatura digamos, de faltar, ¿no?, a esa verdad, que evidentemente se está faltando a esa verdad y eso es evidente por cuanto no es un autor confeso, pero sí que requiere un plus como para poder prosperar una denuncia, en este caso una querella por injurias y calumnias. Es decir, parece que le faltaría un poco de peso a este tipo de querellas como para que realmente pues, pudieran prosperar o pudieran llegar a una sentencia condenatoria. De todos modos, eso lo veremos, estamos en un trámite muy inicial, por ahora se han presentado los actos de conciliación, veremos si en esas conciliaciones finalmente pues, se llega a algún tipo de acuerdo, que sería lo más lógico y es lo más lógico en este tipo de procedimientos, y si no, en el día de mañana, pues cuando se tramite lo que es la querella, veremos si después de la instrucción y cuando se abra juicio oral, se celebre juicio, acaba viendo esa sentencia de condena porque entiende el juez pues, que es suficiente y que por lo tanto ese error que comentaba yo antes se ha disipado y se ha ratificado el propio querellado y por lo tanto ya no puede alegar como base ese error, o por el contrario considera la sala, que también podría ser sobre la jurisprudencia del Supremo, que ese error no es suficiente como para llegar a condenar a alguien por una injuria o una calumnia. Es decir, ahí, como digo, no hay unanimidad jurisprudencial y esa falta de unanimidad nos lleva a estar un poco a expensas de lo que suceda de ahora en adelante durante la tramitación de estos procedimientos. O sea, hay que entender, por lo tanto, que un ministro que tenga, digo un ministro porque se ha querellado contra 5 ministros también, aparte de los periodistas, un ministro que tenga formación jurídica en derecho, también tendría mayores problemas probablemente, ¿no? Porque, claro, si hablamos de un error, que es mucho hablar, ¿no? De un error. Porque claro, yo creo que también entra la responsabilidad y, bueno, yo sí, no sé, no soy experto en derecho, pero entiendo que los periodistas tenemos que tener una responsabilidad también importante a la hora de hablar y más en una televisión pública y más si nos ratificamos, pero ya un ministro ni te cuento la responsabilidad que tiene que tener y más si ese ministro tiene una formación jurídica. La formación jurídica también la puede sopesar el juez. Oiga, usted sabe perfectamente de lo que está hablando. Bien, es que ahí entramos en dos campos distintos. Estamos en la vertiente estrictamente penal. En la vertiente estrictamente penal, la responsabilidad que pueda tener como periodista, que evidentemente puede tenerla, y esa sí que tiene visos de prosperar posiblemente por una vía de responsabilidad civil, pues por falta a los deberes pues periodísticos de, sobre todo, pues utilizar las nomenclaturas que son correctas y no entrar pues en arbitrariedades o incluso en percepciones personales, porque eso también podría ser considerado una percepción personal. Eso sería una cosa y eso sería la responsabilidad civil, que por ahí evidentemente tiene bastantes más visos de prosperar. Cosa distinta es si realmente con eso lo que se está pretendiendo por parte del sujeto activo del delito, en este caso del querellado, es faltar temerariamente a la verdad, y eso es lo que determina si el juez pues acaba condenando o absolviendo. Por lo tanto, es verdad que los conocimientos jurídicos y por lo tanto la licenciatura jurídica sí que el juez lo puede tener en cuenta a la hora de valorar que realmente eso no ha podido ser un error y que por lo tanto ha habido esa voluntad de faltar con conocimiento de su falsedad pues a esa verdad. Pero, como digo, eso es un tema de valoración de la prueba. Evidentemente lo tienen peor todavía las personas que tienen conocimientos jurídicos, y otra cosa distinta es la responsabilidad civil que pueda subyacer de los actos de cada uno en el ejercicio de sus funciones. Eso, evidentemente, pues por la vía civil sí que será dirimible y probablemente esas acciones civiles sí que tendrán mucho más recorrido que no las penales. Pues vamos a despedir a Pablo de Palacio. Muchas gracias por haber dado tu punto de vista sobre este asunto. Pablo, gracias y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, Benjamín, podemos recordar todavía, porque hay también periodistas importantes de Televisión Española que han hecho hincapié en este asunto. Por ejemplo, Silvia Inchaurrondo. Escuchen. Es defraudar a Hacienda, pues supone cometer un delito que es meter la mano en la caja de todos. Es decir, es un robo, realmente. Esto es, traducido al lenguaje coloquial, el fraude fiscal. Fraude fiscal, 2 delitos que ha reconocido el novio de Isabel Díaz Ayuso. Evidentemente, cuando una persona se conforma con un delito de defraudación tributaria, acaba siendo condenado por defraudador a la Hacienda. De la misma manera que si una persona se conforma con un delito de asesinato, pues es condenado por un delito de asesinato y se le podría llamar asesino, ¿no? Y desde luego, ¿qué se pretende? Vamos a ver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... Rondo Benjamín y un miembro de Jueces por la Democracia. Sí, un magistrado, o sea, es un juez. Este señor que está escuchando es un juez y está
no ya mintiendo, que es peor lo que está haciendo, está manipulando a la opinión pública, está manipulando, porque dice que cuando una persona se conforma, es decir, alcanza un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, se le puede llamar ya delincuente confeso, pero es que ese elemento no existe en el caso del novio de Ayuso, que no ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Por lo tanto, no se le puede llamar. Me parece gravísimo lo de este señor, la verdad, me parece gravísimo, porque no es que mienta, es que manipula la realidad, desinforma, es mucho peor que una mentira lo que está diciendo. Es mucho peor que una mentira para apoyar una tesis que en este caso defiende Silvia Inchaurrondo y que se va a jugar otra querella u otra demanda. Porque fíjate, es que Xavier Fortes, Enrique Juliana, Luis Arroyo... ¿Cuántas? 10 querellas. María Jesús Montero, Félix Bolaño, Isabel Rodríguez, Diana Morán, Óscar López, vaya lista, Jon ¿no? Antolín, que era el director de comunicación del PSOE y actual secretario querellas de Estado de Comunicación, José Zaragoza, diputado del PSOE, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Eso que sepamos, y no sé si me he dejado alguno, eso como mínimo, no está mal, no está mal. Yo me quedo con una cosa que ha dicho Pablo de Palacios, yo creo que ha sido bastante aclaratorio. Silvia Inchaurrondo aquí reforzando a su compañero Xavier Fortes. Exacto. La vía penal es difícil que prospere, porque es una querella, hablamos de palabras mayores, ¿no? Tiene que haber un dolo muy claro, y los jueces no son tan proclives, por lo que nos cuenta y la jurisprudencia que existe, a condenar a nadie, y menos a un periodista en el uso de la libertad de expresión, pero una cosa es eso, condenarte por la vía penal, y otra es la demanda civil, que supongo que acompañará una vez se resuelva la querella. Supongo que el novio de Ayuso irá por la vía civil, que esa, como nos decía nuestro abogado de cabecera, Pablo de Palacios, pues esa es absolutamente fácil que prospere. Y entonces la indemnización pues estará ahí. Yo creo que hay que tener un poquito de responsabilidad, y tanto Xavier Fortes como Silvia Inchaurrondo saben perfectamente que no es un delincuente confeso, no se le puede llamar así, lo saben, lo que pasa es que se vienen arriba porque también saben, creo yo, que la querella es difícil que prospere, pero ojo a la demanda civil, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes a todo este asunto. ¿Es la pareja sentimental de Ayuso un delincuente confeso? Esa es la pregunta que les hemos hecho al director del periódico Es Diario, Benjamín López, a nuestro director y también a nuestro abogado de cabecera. Si me dejas que apostille una cosa para que quede absolutamente claro. Si el novio de Ayuso ha cometido un delito, que lo pague. Aquí no se trata de defender a nadie. Se trata simplemente de mantener la presunción de inocencia de una persona que le ampara, de no difamar a nadie. Nosotros, desde luego, aquí no lo vamos a hacer, y que no se utilicen además los mecanismos del Estado, una televisión pública, con fines políticos, para tratar de atacar a un rival político a través de un particular. ¿Que habrá cometido los delitos o no? Lo determinará un juez. Si los ha cometido, que lo pague con todas las consecuencias. Pero yo creo que no se puede hacer esta campaña que se está haciendo contra un particular al que poco menos se le compara casi con un terrorista internacional. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Puntos de vista sobre el asunto de la pareja de Ayuso y esas querellas contra los periodistas y otras personas, incluso ministros, que le calificaron como delincuente confeso. Es Diario, es noticia.